Hola a todos, soy Andrea Cayón, cofundadora de Passporter y esto es From Founder to Founder, el podcast donde fundadores y empresarios comparten sus obsesiones o experiencias, como prefiráis, conmigo. Hablamos de su vida, sus retos y las empresas creadas a partir de sus sueños y cómo, a pesar de la incertidumbre y guiados por su ambición, consiguen a su manera cambiar el mundo. En el capítulo de hoy hablo con Pablo, cofundador de Mr. Now, que previamente, tras unos años en consultoría, decidió emprender. Ahora dirige con su socio Alex la startup de delivery y takeaway, que ya supera los 2 millones de euros de inversión. Quería hacer el capítulo contigo hoy porque, creo que tienes mucho que decir como fundador, ¿no? Y como director de operaciones de Mr. Now. Así que me encantaría que presentaras qué es lo que hace tu empresa para que todo el mundo que puede aún no conoceros sepa qué es lo que estáis haciendo. Vale, pues mira, te cuento. Nosotros en Mr. Now lo que somos es un marketplace que lo que hacemos es una aplicación para restaurantes, ¿vale? Para que la gente pueda hacer 3 cosas principalmente. Una es pedir para takeaway, otra es pedir para delivery y la última pata sería la parte de pedir para comer dentro, ¿vale? Esa pata luego hablaremos un poco, pero ahora con el COVID está muy diluida, ¿vale? Estamos muy centralizados en todo lo que es el takeaway y el delivery. Nosotros nacimos mucho para personas de oficina donde pudieran ver los restaurantes cercanos a su oficina para que pudieran decir, oye, pues llego a las 2, quiero que mi pedido esté listo, lo recogen y se van. Lógicamente, con todo el tema del COVID, pues obviamente tuvimos que evolucionar y entramos en el sector del delivery, ¿vale? Pero antes del COVID hacíamos solo lo que era pre-order o takeaway. Eso es un poco, y muy especializado en ese nicho, ¿no? En trabajadores con poco tiempo para comer, gente que come entre 15 y 19 días fuera al mes, ¿vale? Por trabajo. Y eso es un poco lo que hacíamos, o lo que hacemos ahora también. Sí, cuando nosotros nos conocimos, pusimos algunos puntos en común porque además los dos trabajamos mucho tema mobile, ¿no? Y a mí me pareció brutal cómo en el sector en el que estáis, con también grandes competidores, ¿no? Como Glovo, Uber Eats, Deliveroo, etcétera, vosotros tenéis un nicho de mercado brutal en el que podéis crecer muchísimo porque estáis, como bien dices, muy acotados a pues esa gente que entre 15 más días come fuera, es ese perfil de oficina que tiene una frecuencia de compra muy alta y que vosotros estáis aportando mucho valor ahí, ¿no? Y también en fidelizar mucho al usuario. Yo soy clienta y hacéis un gran trabajo en impactar al usuario registrado de ofrecer lo mejor, de mantener al usuario activo, ¿no? Y de, al final, que se quede con vosotros para completar ese servicio que tú bien dices de alta frecuencia, ¿no? De, oye, tengo que comer todos los días, que voy a la OFI, un servicio fácil para poder hacerlo más cómodo, ¿no? Me gustaría empezar por el principio de tu historia para conocerte más a ti y seguro que al final acabamos conectando en el por qué Mr. Now es lo que es hoy. ¿Qué estudiaste y por qué lo hiciste? Yo estudié ADE, licenciatura, creo que fui de los últimos 2, o sea, ya 2 generaciones por detrás fueron ya grados o así. Yo fui licenciatura. ¿Por qué lo estudié? Realmente creo que es una carrera que te abre un abanico considerable de cosas, ¿vale? De oportunidades a hacer. Tienes desde la parte de finanzas, la parte de marketing, la parte, o sea, puedes acabar en publicidad, puedes acabar en marketing, puedes acabar en finanzas, puedes acabar en consultoría, puedes acabar en empresas. Es decir, te da una amplitud de muchos sectores, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una decisión bastante importante. Lógicamente estamos hablando de que es una decisión que tomas a los 18 años, que obviamente no tiene mucho sentido, pero una de las decisiones yo creo que fue esa, tener un abanico de posibilidades cuando saliera de la carrera. Uh-huh. Y después de salir de la carrera o a grandes rasgos, ¿qué otros trabajos has tenido antes de Mr. Now que creas que han marcado el cómo trabajas hoy y cómo consigues aportar mucho más valor a tu empresa? Yo, la verdad es que soy un perfil un poco raro. Yo estuve 2 años, cuando acabé la carrera, empecé en KPMG en Barcelona, estuve 2 años ahí. Creo que me marcó muchísimo para mal y para bien, ¿vale? Es decir,
Vi que quizás lo mío no era una empresa tan jerárquica, ¿vale? Al final son empresas muy jerárquicas, empresas muy grandes. Eso no me gustó mucho, o sea, yo soy más de esto más horizontal, ¿vale? Una estructura más horizontal y quizás más pequeña, ¿vale? Una empresa donde notes más la cercanía. Para bien, me marcó muchísimo porque cuando estás en cualquiera de estas empresas consultoras, de tus clientes ves toda la parte, ¿no? Es decir, ves todas las entrañas de todos tus clientes, no solo un área específica, sino que ves todas las áreas, ves personal, ves finanzas, ves operaciones, ves contabilidad, se lo ves todo. Entonces, eso te da una amplitud de miras de cosas que hacen bien y cosas que hacen mal, ¿no? Eso yo creo que me ayudó bastante a entender cómo funciona una organización por dentro, ¿vale? Que quizás si hubiera entrado en una empresa normal, solo hubiera visto una parte, ¿no? de esa empresa, o sea, el área que me hubiera tocado. En cambio, no, yo tuve la oportunidad de ver todas las áreas. Además, en cada cliente veías áreas diferentes, con lo cual tenías que estar todo el día aprendiendo cosas nuevas. Creo que ese es el punto positivo y el punto negativo, como te decía, es un poco, que también es positivo, es ver dónde no quería enfocar mi vida. Luego ya, cuando acabé KPMG, empecé a emprender. O sea, empecé yo con creo que con 27 años empecé a emprender. Y después, y no he parado. Es decir, primero un proyecto y luego Mr. Now. O sea, es decir, que en ese sentido, y de hecho Mr. Now viene de ese primer proyecto. O sea, que es una segunda versión de tu primer proyecto de emprendedurismo, digamos, ¿no? No tiene nada que ver, pero se puede decir así, porque, por ejemplo, parte del equipo que estaba en el primer proyecto, que se llamaba Traveltech, que eran cartas digitales, o sea, para restaurantes, en formato tablet. Es decir, el restaurante te daba al cliente, le daba una tablet donde podía ver todos los productos, con fotos, descripción, podías pedir desde la tablet también, hacíamos mucho cartas de vino, por ejemplo, estaba muy, muy especializado en eso. Y era un B2B, o sea, al final nosotros vendíamos al restaurante, era una cuota SaaS y el restaurante hacía lo que quería, ¿vale? Al final, con eso estuvimos casi 4 años, o sea, no fue poco, pero 3, 4 años. Pero vimos que llegó un momento en el que, o sea, hay un momento que el tiempo te dice, ostras, algo pasa. O sea, vas bien, tienes tus recurrencias, pero no das el salto, ¿no? No das el salto. Entonces, era un momento donde el mobile estaba muy, muy fuerte, donde el delivery estaba muy fuerte, cada vez más pasaron de sistemas web a sistemas mobile, ¿vale? Es decir, estábamos cambiando un poco los hábitos de nuestras maneras de usar el teléfono y entonces decidimos irnos hacia ahí, ¿no? Hacia el mobile. Y lo primero que vimos es que cómo podíamos irnos hacia el mobile con un producto B2B, ¿vale? Era muy complicado. Entonces, de ahí un poco de esas ideas, de esas jornadas que teníamos de decir, bueno, pues ¿qué hacemos? Nace Mr. Now, o sea, pero escuchando mucho a nuestro cliente. Al final, los propios restaurantes decían, oye, me gustaría que me pusieras esto en un teléfono móvil. Entonces, escuchamos mucho al mercado y ese producto lo cerramos, o sea, lo completamente y nació Mr. Now con un nuevo equipo. O sea, creo que hay una persona en el equipo de Mr. Now que ha estado solo en Traveltech, el resto todos son de Mr. Now. O sea, es decir, que... Entonces, al final trabajasteis de un modelo B2B que, como dices, yo creo que conozco varias historias, ¿no?, de fundadores así que han tenido un modelo que llegaba a un momento en el que quizá era ya más lineal, ¿no?, y que era más complicado escalarlo, que realmente lo que tú dices, ¿no?, los fundadores llega un momento en que haces clic y dices, bueno, pues han sido 4 años, creo que es el momento de regular y de tomar una decisión mayor para poder hacer algo más escalable. Como tú bien dices, justo os pilló en el momento en que mobile estaba creciendo exponencialmente, entonces ahí podíais pivotar, ¿no?, y hacer un cambio. Ahora en el modelo de Mr. Now trabajáis, entiendo, B2B y también B2C. Y mencionas que escucháis muchísimo al cliente.
¿Cómo lleváis, ¿no? esa línea de negocio y también en un momento tan complicado como es ahora y que sé que recientemente habéis sacado el modelo de delivery, que es súper oportuno, pero ¿cómo compaginas que la compañía tenga dos modelos, B2B y B2C? Pues realmente es un poco, es sencillo si lo divides por secciones, ¿vale? O sea, nosotros lo que hicimos, obviamente cogimos todo el bagaje aprendido en el B2B, o sea, ahí no hay problema porque lo teníamos bastante, que hemos mejorado muchísimas cosas en Mr. Now, por supuesto, y cada día mejoramos mucho en el B2B, pero ya teníamos un camino a seguir. En el B2C éramos vírgenes, es decir, nunca habíamos trabajado el B2C y nos daba igual en el otro proyecto. Entonces, lo que decidimos fue, en vez de mezclar los dos departamentos, se creó un departamento B2B y se creó un departamento B2C, ¿vale? El B2C solo va a B2C, que sería marketing, y ventas solo va a restaurantes, ¿vale? A lo que es la parte del B2B. Lógicamente, están entrelazados, ¿vale? Es decir, ventas tiene que estar en relación con marketing siempre y marketing con ventas, ¿vale? Nosotros esto al final en los 4 años que llevamos en Mr. Now lo hemos mejorado muchísimo. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando todo está con procesos, ¿vale? Es decir, desde que se vende, digamos, un restaurante, incluso antes de vender ya hay un proceso, pero desde que se vende, cómo se instala, luego entra marketing después de la instalación, ¿vale? Todo el mundo sabe todo y creo que eso es una de las claves. Entonces, nosotros hacemos un B2C muy particular. Nosotros hacemos un B2C muy con el restaurante, ¿vale? Es decir, hacemos mucho campañas personalizadas con cada restaurante. Lógicamente hacemos nuestras propias campañas, por supuesto, pero trabajamos mucho con el restaurante. Creo que es una parte muy importante para nosotros, ¿no? O sea, seguir escuchando a los clientes, seguir escuchando qué necesitan. Y para los usuarios lo mismo. Nosotros les preguntamos un montón de cosas. O sea, un montón de cosas de todo tipo. De hecho, hay un montón de actualizaciones que hemos hecho que son cosas que nos han dicho, oye, nos gustaría que esto estuviera aquí porque es más fácil ver tal. A veces cuando estás en el día a día en el producto, crees que algo es muy claro y para otra persona no lo es. Entonces, yo creo que eso es una parte importante. Sí, yo sé que bueno, en Mr. Now sois 2 socios, ¿verdad? Sí. 2 socios Alex fundadores. Y tú tienes el rol de director de operaciones. Aparte de los cafés que tomamos juntos y de las movidas que nos contamos, yo sé que nuestro día a día es bastante parecido. Y me encanta que me cuentes el tema de realmente cómo funcionan los procesos en Mr. Now, porque también creo que cuando una compañía tiene ambos modelos, B2B y B2C, es clave hacerlo rodar, ¿no? Yo creo que mencionas que operativamente pues tienes gente para el modelo B2B y para el modelo B2C, pero luego hablas de que realmente tus clientes, tus restaurantes, abres una capilaridad enorme a la captación de B2C con tus propios clientes ya, ¿no? Entonces, ahí creo que los modelos se apoyan y se respaldan para la captación de B2C, en paralelo a que tú tengas tus estrategias de captación para cliente final. Creo que ahí sí que ambos modelos se fusionan para impulsar a la compañía y la verdad que creo que está genial ahí el cómo los propios restaurantes os ayudan a fidelizar y a captar nuevos clientes. Sí, y creo que es muy importante. A veces hablamos mucho o se piensa mucho en operaciones, piensas mucho en un e-commerce, piensas mucho en almacén, piensas mucho en empresas más distribuidoras, pero un marketplace, o sea, las operaciones realmente es todo lo que hace que tú tengas más ventas o que todo fluya, ¿no? Entonces, al final en un marketplace son bastante diferentes a lo que sería una empresa distribuidora o un e-commerce, ¿vale? No tienes toda la parte de producto acabado, eso es verdad, eso es una cosa que nosotros no tenemos, pero hay muchos procesos que se han tenido que ir perfilando, ¿vale? O sea, yo entiendo un proceso como, o sea, es lo que digo, nosotros incluso antes de la venta hay un proceso, es decir, cómo se llama, cómo se busca el perfil, cómo se llama, cuál es el discurso, cómo se vende, cómo se instala rápido, cómo luego se intenta captar para las campañas. Después hay otra área, ¿no? Que es el B2B para empresas, o sea, al final que es también para captar usuarios de empresas. Es decir, todo es pum, 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 los procesos. Y yo creo que una cosa muy importante es que nosotros en Mr. Now tú le puedes preguntar
a cualquier persona, aunque sea una persona, por ejemplo, de telemarketing, que está al principio del proceso y sabe lo que hace la persona que está al final del camino. Es decir, eso es clave. Y la persona que está al final sabe lo que hace la persona que está al principio, porque si una de esas, yo siempre lo digo, se lo explico a los chicos, les digo, esto al final es esto es unas escaleras, ¿no? O sea, al final empiezas por abajo y vas subiendo. Entonces, la meta es pues estar arriba, perfecto. ¿Qué pasa si tú rompes un escalón, ¿no? En medio de la escalera? Pues al final que va a haber un tropiezo. No te vas a caer porque obviamente tienes el escalón de abajo, pero te vas a tropezar, ¿no? El típico que va subiendo. Imagínate que rompes 2 escalones. Te caes seguro. Con lo cual, al final, mi obsesión siempre en mi Start es que no se rompa ningún escalón, ¿vale? Es decir, que todos suban hasta arriba. Claro, yo creo que como buen director de operaciones es lo que tú dices, al final es que algo no se rompa, ¿no? Y tienes que estar con los ojos en todo, asegurándote que todos los procesos funcionan, que la comunicación entre todo el equipo es la adecuada para que todo el mundo esté en la misma página, ¿no? ¿Cómo te defines como cofundador y como CEO? ¿Cuál es tu forma de dirigir al equipo? La verdad intento ser una persona muy, muy transparente, tanto yo como mi socio Alex, somos muy transparentes con todo el equipo. Cada semana, o sea, aparte de reuniones diarias, cada semana siempre hay una reunión con todo el equipo, con producto, con ventas, con marketing, con todos, donde explicamos todo. O sea, eso es una parte muy, muy importante. Os explicamos todo del negocio, ¿vale? O sea, de inversión, de acuerdos más estratégicos o no estratégicos. Yo creo que eso es un punto a favor, ser transparente con el equipo, ¿vale? Incluso cuando hay cosas que no van bien, se las decimos, ¿vale? Entonces me consideraría una persona muy transparente, una persona que deja hacer, o sea, soy bastante en ese sentido, te dejo hacer, o sea, te doy manga, o sea, te doy libertad para hacer cosas, pero a cambio espero otras, ¿no? Entonces, a veces eso es seguiré siendo igual de la manera, siempre, pero a veces me ha salido bien y a veces me ha salido mal, ¿vale? Es decir, como todo en la vida, pues a veces cuando sueltas demasiado, pues dices, mierda, se suelta mucho. Pero yo soy una persona así, yo si veo que la persona vale, si veo que es confiable, yo le doy bastante manga ancha. Sobre todo, por ejemplo, en ciertos equipos, ¿no? O sea, en equipo de ventas, obviamente, ventas no tanto en telemarketing, sino en ventas más de ventas, de cerrar la venta o antes del COVID. Nosotros ahora todo lo hacemos por teléfono, pero antes había comerciales que iban a los restaurantes que estaban todo el día en calle. Yo siempre he dicho, un comercial de calle, si está en la oficina, malo, ¿vale? Es decir, tiene que venir un día a la oficina. De hecho, es lo que obligábamos. Un día vienes por la mañana, quizás el viernes o el viernes por la tarde, pasas un poco todo lo que es el CRM y demás y listo. Todo el resto tienes que estar fuera. Entonces, cuando estás fuera, tienes que dar una libertad, ¿no? O sea, porque no lo controlas. Entonces, yo soy una persona en ese sentido muy, muy clara. O sea, yo digo las cosas muy directas y doy a cambio, doy esa libertad. Obviamente, pues seguramente aprenderé en los próximos años, cambiaré cosas, mejoraré porque cometo muchos errores, seguro. No, está claro que al final hay gente a la que eso le funciona y hay gente que no, ¿no? Hay gente que necesita una mayor estructura o que la libertad no le sienta bien porque le gusta más que le digan cómo tienen que hacer las cosas. O sea que sin duda depende del perfil que tengas en el equipo, pero yo creo que al final tu confianza o tu forma de dar de momento te está funcionando y al final os permite crecer así, ¿no? O sea, que la forma de dirigir que estáis aplicando puede funcionar mejor en algunos departamentos y peor en otros, que yo creo que es casi inevitable porque los perfiles humanos cambian mucho. Pero sí, yo también te percibo así, ¿no? Como de confiar mucho en la gente con la que trabajas. Yo creo que también, al final, por ejemplo, con el departamento de producto, ¿vale? Para nosotros es la parte más importante, que es el que hace la aplicación, ¿vale? Todo lo que son los programadores, diseñadores y demás. La manera como dirigimos es un poco diferente, ¿vale? Es una dirección más específica, donde ahí sí que hay
cada día, o sea, hay llamadas, cada día hay comentarios. Eso sí que es más específico, ¿no? Entonces, yo creo que como fundadores o como jefes o como directores, ¿vale? Como jefes no me gusta mucho la palabra, tienes que saber un poco dónde dar en cada departamento, ¿vale? O sea, no vas a tratar lo mismo a ventas como vas a tratar lo mismo a producto, ¿vale? Es decir, ¿pero por qué? Porque en producto necesitas estar más atento al día a día, ¿no? O sea, es un poco, ese es mi punto de vista. Sí, a mí me pasa igual. Yo creo que en nuestro caso también siendo mobile, el foco en producto es grande y creo que sí que existe un gran conector en nuestro caso, ¿no? Que hay uno de los fundadores que sí que se mete más en el barro en producto, prescribe más, transforma la comunicación con clientes reales en que eso evolucione a producto, ¿no? Y al final yo creo que sin producto no eres nada, entonces hay muchas horas y muchos recursos que se van a producto y ahí es lo que tú dices, no es tanto la libertad, sino sí que hay participación, ¿no? Por parte de los fundadores de asegurarse que el producto está completamente alineado con la visión de la empresa. Sí, y yo creo que una parte muy importante que he visto en otras empresas que a veces no han funcionado y nosotros hemos aprendido de eso, es que tú lo has hecho muy bien, es que el producto esté alineado. Entonces nosotros, o sea, producto tiene que saber cuál es el negocio, tiene que saber de dónde va a venir el dinero y tienen que estar alineados porque si no puede generar un desbarajuste importante. Entonces, eso es una cosa que nosotros aprendimos y por eso somos muy transparentes. O sea, volví a la idea inicial, o sea, es ser transparentes en todo, con todos. Hablas mucho de todo lo que habéis aprendido, ¿no? Que pareces una esponja de, oye, he visto esto aquí, he cometido este error aquí, ¿no? En tu día a día, ¿funcionas mucho por tu sentido común y por lo que absorbes de otras empresas, de otros fundadores, de lo que puedes ver? ¿O eres más un perfil quizá analítico, más estratégico a medio plazo? Mm, es una buena pregunta. Yo te diría que sobre todo utilizo más el sentido común y sobre todo al final utilizas mucho la experiencia de después de estar 7 años emprendiendo, de decir, pues, vale, o sea, ¿qué he hecho mal, no? O sea, ¿qué he hecho mal en el pasado y cómo lo voy a superar? Entonces, al final utilizo mucho sentido común, ¿vale? Creo que eso es una cosa muy importante. Me acuerdo cuando empezamos y fallaba la aplicación, porque siempre, todas fallan, siempre falla, era esto como la guerra civil, ¿no? O sea, muchos nervios. Ahora no, es decir, oye, ha fallado, vale, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el problema? Lo solucionamos, todo el mundo calma y se sube, ¿vale? Eso es una cosa muy importante. Me voy al lado de ventas. O sea, es que un cliente me ha dicho que no, ¿vale? Quizás antiguamente pues era, buah, pues me ha dicho que no, tal. Ahora, pues, oye, no pasa nada, ahora te ha dicho que no, hay muchísimos otros, no te desanimes, vamos a por otro. Dentro de 2 meses volveremos a contactar, por ejemplo, ¿vale? Es decir, yo creo que esa es la parte más de sentido común, pero es un sentido común que viene del aprendizaje previo. Obviamente, he hablado con muchísimos fundadores, he tenido la suerte de conocer a varios, tenemos la suerte que en España hay un muy buen ecosistema y obviamente escuchas cosas, ¿no? Y aprendes y demás, pero yo creo que la palabra, o sea, el sentido común de tu aprendizaje, o sea, es lo único que... Porque otros, pues sí, te cuentan cosas y demás, pero ellos han tenido sus propias experiencias. Entonces, yo me baso mucho en mis experiencias. Esto es una cosa que he aprendido. Antes quizás era un poco más nervioso cuando tienes un no, cuando falla algo, ahora no. Ahora dices, oye, tranquilo, o sea, no pasa nada, no se acaba el mundo. Al revés, lo que hay que hacer es ver qué pasa y solucionarlo rápido. O sea, eso es clave. Yo creo que todo fundador pasamos por esa etapa, ¿no? Quizá desde cuando estás en un punto más reciente o hasta que realmente eres capaz de gestionarte un poco más a ti mismo cuando recibes un no, ¿no? En tu caso, como decías, por parte de un cliente, por parte de un empleado, por parte de un inversor. Mi pregunta era esa, ¿cómo gestionabas los nos? Porque Claro. los recibes casi diariamente y al final yo creo que desarrollamos una coraza
y aquí doy mis inputs de que realmente el no nos sirve. O sea, no, si hay un cliente que dice que no, pues vamos al siguiente, ¿no? Y es vale, pues al siguiente, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo coger esto y cambiar algo para que el siguiente no diga no, ¿no? O cuando un empleado te dice, que es habitual, ¿no? En departamentos más costosos como es tecnología o producto, de a esto no llego, o no vamos a llegar, ¿no? O hay fallos, como tú decías. ¿Cómo gestionas ese no para transformarlo en algo productivo? Mira, yo creo que además nosotros de nos tenemos muchísimos. Tenemos los nos de clientes, tenemos los nos de usuarios, tenemos los nos de inversores, tenemos los nos de inversión, digamos, no pública, pero me refiero a préstamos, bancos, ENISAs, etcétera, ¿vale? O sea, hay una escala de nos, ¿no? O sea, no solo es un no de un cliente te dice que no, o sea, tú lo has dicho, o sea, inversores te dicen que no, nosotros un montón de inversores nos han dicho que no. Entonces, yo creo que cada uno lo tienes que tramitar de diferentes maneras, ¿vale? Pero todos tienen un punto en común, es decir, tener más de una salida, ¿vale? Es decir, al final, en inversores, pues obviamente, si solo hablas con uno, tu probabilidad de que te diga que sí, pues es muy pequeña. En cambio, si hablas con 100, pues obviamente vas a tener un 90% de posibilidades que te digan que no, pero vas a tener un 10% que te digan que sí. Claro, si tú has hablado con 10, pues el 10% de 10 es 1. Si tú has hablado con 100, el 10% de 100 es 10, ¿vale? O sea, amplíasla esto. Lo mismo en ventas. Yo siempre digo a los comerciales, le digo esto, las ventas no es ser un mago, ¿vale? Yo no conozco ningún comercial que diga, tengo una varita mágica, hago 10 visitas al día, vendo 10 clientes. Eso es mentira. Es decir, al final es un trabajo de día a día y demás. Lógicamente luego haces unos porcentajes, pero al final es volumen. O sea, es decir, si tú visitas a 100 a la semana, pues vas a vender más a la semana, pero porque has visitado 100. O sea, es pura matemática. Entonces, y con préstamos lo mismo. O sea, préstamos, obviamente, hay unas partes en el préstamo más objetivas que te llevan más a un no que a un inversor, ¿vale? O sea, en un préstamo, pues partes de balances, partes de fondos propios, hay una parte más objetiva, pero luego hay una parte muy subjetiva que en las startups, en ISAs, bancos, tal, hay una memoria, o sea, tú vas a presentar el proyecto, con lo cual ahí es muy importante las veces que has presentado, veces que has en otro sitio, saber muy bien qué hay que explicar, ¿vale? Al final no hay que explicar todo, hay que explicar lo que interesa a cada uno. Entonces yo creo que eso es muy importante. Entonces, al final mediar con el no, pues el no está ahí. O sea, yo siempre digo a todo el mundo, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Un no. Bueno, pues a partir de ahí vamos a crecer con eso. Entonces, eso yo creo que es lo más fácil. O sea, lo más fácil es que te digan que no. Realmente, para mí lo más fácil es que te digan que no. Claro, yo creo, y además esto lo hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, lo que hablabas del tema del ENISA, o da igual, inversores, comerciales, es que da igual el tema que trates, al final el no está siempre ahí y el easy, y el o sea, el sobreanálisis, perdón, de bloqueo, ¿no? De no abordar algo, da igual el no, sino cambiar el cómo y seguir, ¿no? Mencionabas que, bueno, antes de Mr. Now tuviste también otra experiencia, has estado cerca de 7, 8 años, ¿no? Emprendiendo ya, si no me equivoco. ¿Cómo has gestionado tu crecimiento profesional con tu vida personal? Es decir, es un montón de tiempo. ¿Cómo gestionas el dejar el trabajo en el trabajo y llegar a casa y ser capaz de ser un Pablo distinto? ¿O percibes que al final Mr. Now es prácticamente todo lo que haces y la línea es muy fina y se funde vida profesional con vida personal? Creo que a ver, ¿cómo te la explico? Es imposible, no, es imposible. Creo que no porque sea nuestro, porque yo tengo gente conocida que trabaja para otras empresas, pero que lo sienten como suyo, ¿vale? Es decir, creo que eso es bueno de una organización, que lo sientas como suyo sin ser tuyo.
Al final los problemas te los llevas a casa, eso es una realidad, ¿vale? Siempre. Hay en trabajos que más y en trabajos que menos. Lógicamente, yo es difícil que desconecte. Por ejemplo, esto típico de me voy 3 semanas fuera. A ver, obviamente me voy de vacaciones y tenemos que hacer vacaciones y es importante parar, ¿vale? Y parar el fin de semana y salir con tu pareja, salir con tus amigos, ver a tu familia. Es importante desconectar. Pero nunca desconectas, es decir, el mail siempre lo tienes, el teléfono siempre lo tienes, oye, puedes mirarme en este momento, lo haces, ¿vale? Aunque estés de vacaciones, aunque estés tal. Que eso no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que sobre todo donde más complicado es lidiar es, claro, cuando hay un problema en la sociedad, te lo llevas a casa, ¿no? Entonces, problemas, claro, a veces pues serios, ¿no? Estás igual, oye, pues, ¿qué va a pasar? Tienes gente que trabaja contigo, tiene familia, que tiene hijos, que dependen de ti, ¿no? Entonces, esa tensión te la llevas, ¿no? Te la llevas y a veces la expones a tus más cercanos, injustamente, o sea, la expones injustamente. Entonces, yo creo que es muy importante si la llevas, o sea, si te la llevas, que a tus allegados, a las personas con las que convivas o a las personas cercanas, sepas transmitirles y que incluso ellos te puedan ayudar. O sea, porque si no es complicado. O sea, yo no soy una persona que a veces lo he llevado bien este tema, pero creo que sí que he aprendido y al final es importante que te apoyes en las personas más cercanas, sea familia, padres, hijos, pareja, amigos, yo qué sé, quien sea. Pero es importante. ¿Y ahí consideras que ahora tienes un buen equilibrio que te hace aportar bastante valor a Mr. Now? Porque yo creo que hay temporadas, ¿no? Y como fundadores pasas etapas de máximo valor, máxima vinculación y es muy fácil desequilibrarse como personas, ¿no? Dar muchísimo valor a tu compañía y quizá darnos menos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es tu forma de encontrar un equilibrio que te sirva a ti? Porque también creo que los niveles de equilibrio varían. Hay fundadores que trabajan 20 horas al día y duermen 4 y son tremendamente felices y capaces de hacerlo, y hay fundadores que trabajan 5 horas al día en su empresa y aportan un valor increíble y también funciona, ¿no? ¿Cuál es tu equilibrio? Yo tengo un equilibrio muy claro, que es yo duermo por las noches. Es así, o sea, no soy para nada nocturno, soy bastante diurno. O sea, a las 11:30 estoy frito, o sea, imagínate. Creo que el equilibrio es ese, o sea, es un poco, para mí, es encontrar, también es verdad que es un proceso ahora donde Mr. Now está a un nivel donde va más sola, ¿no? Quiero decir, es decir, donde hemos llegado a que el proceso está bien, es decir, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, estamos en un buen momento, ¿vale? No hay unas tensiones muy grandes, con lo cual eso cambia mucho, claro, o sea, el proceso es muy distinto hace 2 años o 3 años, cuando estás muy tensionado de caja, pues obviamente no duermes. Ahora que estás más tranquilo, pues yo creo que el proceso es ese, es tener tu tiempo, creo que es muy importante tener tu tiempo y disfrutar ese tiempo, porque además en ese tiempo vas a aprender cosas. Es decir, en ese tiempo aprendes cosas, escuchas gente y demás, y es hacer cosas. Yo pues hago mis actividades, intento pues hacer deporte, o sea, clases, demás. ¿Para qué? También para airearte y decir, a mí, por ejemplo, a veces, yo qué sé, pues en una clase de tenis, de pádel, demás, de repente sales de la clase y dices, ostras, me ha venido tal, y entonces llego a la OFI y hago eso, pero ¿por qué? Porque cuando estás más despejado te vienen ideas. O sea, de repente estás en esto y Totalmente. dices, entonces creo que eso es importante. A veces piensas, no, es que no estás haciendo nada. No, estás ejercitando bastante el cerebro. Entonces yo creo que desconectar de vez en cuando está bien. O sea, yo soy así y ahora tenemos la suerte de que hemos encontrado este equilibrio. O sea, en la empresa de poder disfrutar de cosas y trabajar mucho. Obviamente, trabajo mucho más de 7 o 8 horas al día o no, las horas que haga falta. Trabajo mucho más y si tengo que trabajar un fin de semana, pues se trabaja un fin de semana. Pero creo que es importante encontrar el equilibrio entre desconectar, porque al final, si desconectas, estoy 100% seguro, o al menos a mí me pasa, que luego llegan ideas. De repente dices, ¿cómo no se me había ocurrido?
Si desconectas, conectas al final. O sea, ese tiempo es necesario para abstraerse también y de repente lo ves claro. Me ha pasado también incluso, o sea, algo tan simple como estar durmiendo y de repente levantarte y decir, vale, ya está claro. O sea, porque has ganado tranquilidad, has ganado espacio, has ganado, pues en este caso, descanso, lo que sea, da igual, haciendo deporte. O sea, has llegado a un punto mental en el que todas las variables que estaban condicionando la forma en que estabas afrontando algo han desaparecido, y has ganado muchísima racionalidad y de repente das con una solución que suele ser siempre la más básica o la más, parece la más simple, pero que para llegar ahí requiere de que nosotros estemos en un punto de equilibrio, ¿no? Como dices. Tengo el chivatazo de que este año iba a ser un gran año para Mr. Now. Como para muchas startups se ha pospuesto, ¿no? 2021, y me encantaría que contaras un poco, por ejemplo, un poco cuál es la forma en que os habéis financiado hasta ahora, porque habéis hecho tanto inversión, digamos, pública como privada, y cómo ves el crecimiento de Mr. Now y por consecuencia también el tuyo de cara al año que viene. Nosotros, primero, nosotros a nivel financiación, nosotros hemos hecho, desde que empezamos, 3 rondas de inversión privadas, ¿vale? En una primera fueron más business angels, socios o inversores más privados. En una segunda entraron fondos de inversión y en una tercera fue un mix, ¿no? O sea, un poco fondos o inversores existentes con business angels que podrían ser fondos, pero que no lo son porque, bueno, o sea, prefieren no serlo. Y luego, ¿cuánto lleváis levantado de inversión privada? De inversión privada hemos levantado 2.200.000. Uh-huh. 2.200.000 fueron 500.000, 900, 600, sí, más o menos 2.200.000. Y luego hemos hecho inversión pública, bueno, o sea, pública en ISA, ¿vale? Que tenemos 2 préstamos de NISA y bancos, que ahora mismo tenemos, bueno, un préstamo con el banco que nos tramita toda la pasarela de pago y un préstamo con otro banco que tenemos la parte operativa, pero que queda muy poquito de devolver. Es decir, nosotros hemos ido devolviendo préstamos porque los préstamos se tienen que devolver. Eso es una realidad, a veces no lo pensamos, pero se tienen que devolver y hay que devolverlos. Entonces, es un poco, nosotros siempre hemos querido, nosotros ahora, por ejemplo, en 2021 hemos hecho un cambio radical, es decir, nosotros vamos a ir hacia un modelo de rentabilidad, ¿vale? Es decir, hemos creado un nuevo modelo, el B2B, donde nos va a dar rentabilidad, ¿vale? Al final queremos hacer la empresa rentable hacia finales de 2021, sobre todo hacia 2022, ¿vale? Que con esa rentabilidad la invertamos en el B2C, ¿vale? Es decir, generar de nuestros propios ingresos, generar esas campañas. Entonces, es una decisión estratégica que hemos tomado. Podríamos ir con la decisión de otra vez, pues, que seguro que hubiéramos levantado dinero ahora con delivery, con la situación actual y demás de inversores. O sea, de hecho, nos están contactando bastantes. Pero hemos decidido que no, hemos decidido vamos a ir a una inversión con bancos, o sea, con líneas de crédito, con bancos, tampoco necesitamos mucho. Y lo que es normal, ¿no? O sea, es hacer una empresa rentable. A veces perdemos un poco ese foco y con los costes muy bien, o sea, ajustados, pero acorde a lo que toca y ser rentables. Esa es un poco la idea del 2021. Que puede funcionar o puede no funcionar, pero al final entonces tenemos una estructura muy medida que obviamente se va a tener que ampliar para el 2021, pero sin ir a lo loco, ¿no? Entonces hemos quizás quitado esa parte más de crecimiento muy alto por rentabilidad. Esa es la decisión de 2021 y para mí, pues obviamente, pues esto que parece fácil, pues es una tarea muy motivante, o sea,
sea, yo creo que el 2021 a mí, al menos personalmente, me para una motivación extra, ¿vale? Es decir, porque antes en los años Mr. Now era un modelo muy de capital expensive, es decir, de quemar mucho dinero al mes, ¿vale? Hemos quemado mucho dinero al mes, por eso necesitas las rondas. ¿Para qué? Para generar mucho volumen, mucho valor. Creo que ahora mismo no tenemos que ir por ese camino, sino que tenemos que pensar en, oye, vamos a crear valor, vamos a hacer una empresa rentable, donde todo el mundo gane dinero y luego ya veremos, ¿vale? Es decir, preferimos crecer un poco más lento, pero tener beneficios. Es una gran transformación y yo creo que muchas startups estamos, y incluyo a Passporter aquí, en esa línea de el 2020 ha sido un año de levantar el pie del acelerador y realmente plantearse estructuralmente cómo funcionan las compañías y quizá dejar de perseguir tanto alto crecimiento para perseguir alto valor. Y eso conlleva a veces menos velocidad, pero pues en tu caso pues hacer la empresa rentable o un cambio grande de producto o una incorporación de un nuevo modelo de negocio. O sea, se abren muchos frentes que al final aportan mucho valor a la compañía y hacen que estés preparado para crecer más sosteniblemente, ¿no? Entonces vemos todos el 2021 como un gran año. Sí, yo creo que además el COVID ha ayudado. Es decir, o sea, obviamente es un drama, es decir, hay empresas que lo están pasando muy mal, sobre todo en el sector restauración, que es el que yo controlo, realmente en ciertas comunidades más que en otras, ¿vale? Pues por la comunidad ha gestionado como ha querido o como ha creído oportuno toda la gestión del COVID. Pero creo que al final el COVID lo que nos ha ayudado es abrir la mente, es decir, oye, quizás como lo estaba haciendo estaba bien, pero hay otras maneras y sobre todo ha ayudado a que si has conseguido, o sea, si tú en el COVID has conseguido decir, vale, oye, pues cambio hacia aquí, o sea, hacer ese cambio es positivo, ¿no? Entonces, porque hemos parado, pero no hemos parado. Nosotros llegó el COVID en marzo, cuando hubo el primer confinamiento, y que a nosotros nos afectó de pleno, porque al final nosotros solo hacíamos takeaway en ese momento, para oficina, o sea, takeaway para trabajadores, tal. El 98% de nuestros restaurantes cerró, o sea, cerró, pero porque no funcionaban de delivery, porque ellos hacían mucho de lunes a viernes a mediodía con trabajadores. Los restaurantes cerraron, los trabajadores se fueron a casa, o sea, es decir, no podíamos salir, solo funcionaba el delivery. Entonces, claro, la primera de esto fue, bueno, el primer minuto fue miedo y el segundo minuto fue, vale, oye, no pasa nada. O sea, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a pensar, a cambiar, luego salió el delivery, primero fuimos a mercados también, que no fue mal. Es decir, es evolucionar, o sea, es decir, bueno, pues ha llegado ahí, pues lo afrontas y ya está. Entonces, tienes dos maneras, o te agachas la cabeza y esperas que pase, con lo cual no vas a salir cuando esto pase, o te adelantas a lo que pueda pasar y lo preparas, ¿no? O sea, al final, nosotros el 2020 nos ha ayudado mucho a preparar, o sea, a preparar el 2021, ¿no? Tanto mental como producto como de negocio. Sí, Y totalmente. Yo realmente creo que 2021, para vosotros que en el sector turismo como para el sector restauración, 2021-2022, te diría más bien segundo semestre 2021 y primer semestre 2022, más que el primer semestre 2021, va a haber muchos cambios y tenemos que estar preparados para esos cambios porque va a haber un boom. Yo creo que aún el primer semestre de 2021 va a ser aún difícil. lento, sí, yo también lo creo. Y además veo que totalmente nosotros también nos ha pasado, ¿no? 2020 ha sido un año de tomar grandes decisiones, de cambiar estructuralmente cosas, ¿no? De cambiar la forma en que operas y por qué lo haces y el orden de prioridades. Y creo que todos hemos pasado, quizá ya no solo por el COVID, o sea, creo que todo fundador ha pasado y ha desbloqueado un miedo inicial que se tiene, que muchas veces no lo llamamos miedo, pero yo siempre digo que el miedo aparece cuando vas a tomar una gran decisión, ¿no? Hay una fase de análisis y de contemplación y de tratar de sobreanalizar hasta que de repente dices, oye, no tengo nada que perder, lo desbloqueas, ¿no? Y ahí es donde ocurren los grandes cambios y es donde crecemos
donde tomamos las buenas decisiones que quizá nos conducen en el buen camino, ¿no? Mucha de la gente que nos va a escuchar también son fundadores o potenciales fundadores. Con tu recorrido hasta ahora, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, al Pablo de hace 7 años que iba a emprender, o a los posibles oyentes que estén planteándose fundar una empresa? Yo lo que le diría, y me lo he dicho muchas veces, al final un error que cometimos al principio de Mr. Now, yo diría no obsesionarse con una cosa. Es decir, al final Mr. Now nació como un producto que ni existe ahora. Mr. Now nació como un producto que era pedir desde la mesa. Obviamente, si hubiera habido el COVID hace 4 años, pues hubiera funcionado muy bien. Pero hace 4 años y estábamos muy obsesionados e intentamos traccionar una cosa que no teníamos que traccionar. Ahí, por ejemplo, perdimos muchos recursos que nos hubieran venido muy bien en el futuro, o sea, en el futuro en aquel momento, ¿no? Yo creo que eso es un problema que tenemos todos los fundadores, que es que te enamoras de una cosa y cuesta soltarla, porque piensas que esa cosa es la mejor, es la mejor, es la mejor, es la mejor. Y a veces no es la mejor. A veces hay que saber, oye, vale, o sea, lo que he montado tiene una buena idea porque tengo clientes, tengo tal, pero igual no es la manera como me lo están pidiendo. Entonces, es saber rápido soltar amarras. O sea, un error que hemos cometido fue esto, intentar traccionar una idea, un producto mucho tiempo. Entonces, yo creo que ahí a mí me diría, si volviera a emprender un negocio a cualquier persona, le diría, oye, si a los 3 meses ves que no funciona, cambia. O sea, cambia, no digo que no funcione la empresa, digo que cambia la manera de donde te ubicas, porque no esperes. O sea, yo creo que el mayor error es esperar a que pase algo. Y yo en ese producto, en aquel momento, o sea, hablo por esa experiencia personal, teníamos una captación muy buena, o sea, muy bien, pero no traccionaba, o sea, no había la retención. Entonces, en un marketplace, si no hay retención, no hay negocio, ¿vale? Eso es cualquier marketplace. Si no tienes retención, no va a haber negocio, aunque captes 1 millón, si no tienes retención, da igual, se va a ir a la basura. Entonces, yo creo que esa es la idea que además digo a mucha gente, si a los 3 meses no funciona, cámbialo. Cámbialo, pero porque te va a ayudar, o sea, y a veces estamos enamorados de esa idea y no funciona. Hay que saber soltar amarras. Buenísimo consejo, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por unirte con nosotros hoy y hablamos pronto seguro. Así que te deseo todo lo mejor en lo que queda de año y 2021 para ti, para Mr. Now, que estoy segura de que vais a llegar a mucho. Lo mismo digo, Andrea, para vosotros, que preparaos bastante en Passporter, que seguro que os vienen, no curvas, os vienen montañas, pero bueno, seguro cogeremos algún viaje por ahí. Muy bien, hablamos, vale, Pablo, gracias. Adiós. Chao. Recuerda que cada semana publicamos un capítulo en Spotify, Apple Podcast y YouTube, así que suscríbete ahora y recuerda compartir algo sobre nosotros en redes. Puedes encontrarnos como @FromFounderToFounder. Y siempre me gusta recibir propuestas sobre fundadores a los que os gustaría escuchar, así que podéis mandar un mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram con el nombre del fundador y las preguntas que te gustaría hacerle. No olvides poner una review en nuestra ficha para poder llegar a más gente como tú. Soy Andrea Cayón y esto es From Founder to Founder.